soy tu amiga Vero Sánchez y en este día quiero hablarte de una mujer que se encuentra ahí en el libro Primero de los Reyes, capítulo 10, versículo 3, y esta mujer se llama la reina de Saba. Para hacer un poquito de historia, quiero comentarte que esta mujer se menciona porque en ese tiempo reinaba Salomón, y Salomón ya tenía 20 años reinando sobre Jerusalén. Y en ese momento él estaba en el pináculo de su fama y su fortuna. ¿Por qué? Porque nos comenta la Biblia que era un hombre muy sabio. Porque cuando él empezó a reinar, él era demasiado joven y un día Dios se le aparece en sueños y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y muchos hubiéramos pensado o hubiéramos escogido a lo mejor muchas cosas, pero lo maravilloso de este rey es que eligió tener sabiduría. Y como no pidió riquezas, Dios le dijo: te voy a dar sabiduría, pero aparte te voy a dar riquezas. Y vemos que fue así. Tanta era la fama del rey Salomón que esta llegó hasta oídos de esta mujer de la que yo te quiero hablar en este día, de la reina de Saba. Ella vivía en tierras lejanas. Se dice que era en el país de Yemen, un país rico, conocido por su poderío y riqueza. Gobernaba esta mujer, la reina de Saba. Y cuando ella se dio cuenta de esta fama, ella quiso constatar si era verdad que el rey Salomón era tan sabio. Y decidió con gente de su país emprender un viaje. Se nos dice que este viaje duró más o menos como 75 días de donde ella era hasta llegar a Jerusalén. Ahora imagínate qué importancia tenía Salomón a los oídos de esta reina que quiso hacer un viaje de 2 meses y medio más o menos para poder llegar con Salomón. ¿Qué era lo que buscaba esta reina al emprender este viaje para conocer al rey de Jerusalén? Bueno, en Mateo 12:42 Jesús menciona a esta mujer diciendo que ella iba para buscar sabiduría. Imagínate, una mujer importante, porque el país en el que ella gobernaba, como te mencioné anteriormente, era conocido por su poderío, por su riqueza, porque se dedicaba al comercio. Entonces, que esta mujer viniera con Salomón para conocer cosas de él, de su reino y sobre todo de la sabiduría que Dios había puesto en este hombre. Cuando ella llegó con Salomón, dice que no le ocultó nada, que ella le expuso todo lo que en su corazón tenía. Lo vemos ahí en el versículo 2 de Primero de Reyes, capítulo 10. Como resultado de su franqueza, dice: Salomón le contestó todas sus preguntas y no hubo nada que el rey no le contestara. Entonces ella se dio cuenta que verdaderamente la fama que había adquirido Salomón era cierta, que era un hombre muy, muy sabio, pero no era sabiduría humana, porque era una sabiduría especial que Dios había puesto en este rey para que pudiera gobernar sobre Jerusalén. Sobre todo porque dice que cuando Salomón reinó, dice, hubo paz durante todo el reinado de Salomón. Entonces, qué importante es saber qué vio la reina en Salomón. Dice, a pesar de ser una reina acostumbrada a la riqueza, lo que ella vio excedía más allá de su comprensión. La reina tardó bastante en comprobar que la reputación de Salomón estaba bien fundada. Lo que ella observó superaba sus expectativas y quedó asombrada, nos lo dice ahí en el versículo 5, o como diríamos hoy en día, quedó atónita de ver a este hombre que era sabio, como la fama de él había corrido por todas partes. Dice, al ver y comprobar la reina de Saba la sabiduría de este hombre maravilloso, ¿qué fue lo que dio la reina a Salomón? Dice en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 10, dice que después de haber presenciado, haber hecho un juicio, dice la riqueza y la sabiduría de Salomón, la reina de Saba, dice lo más importante, porque ella venía de un país que tenía otros dioses, que adoraba otros dioses, y lo que me maravilla a mí de esta mujer es que
alabó a Dios, quien le había dado al rey Salomón todo lo que ella había visto y presenciado. Qué maravilloso es saber que esta mujer, que era una reina, que gobernaba un país poderoso, pudo reconocer que era Dios quien había dado la sabiduría al rey Salomón. La reina no podía menos que darle algo costoso. Dice que le dio piedras preciosas, especias y oro. Dice, pero no importaba porque ella había recibido el regalo más valioso que puede recibir una persona: sabiduría de parte de este hombre de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña en este día esta mujer, la reina de Saba? Bueno, pues nos enseña la importancia de buscar la sabiduría y de reconocer la grandeza de la sabiduría divina. También reconocer la verdad y la grandeza de la sabiduría de los demás. ¿Por qué? Porque siempre yo he dicho, va a haber alguien mejor que tú, mejor que yo, más inteligente que tú y que yo, más sabio que tú y que yo. Entonces, esa es la grandeza, eso es lo que nos enseña en este día la reina de Saba, que aún siendo una mujer poderosa, reconoció que había un hombre, tal vez más sabio que esta mujer, que viajó desde lejos para poder y saber reconocer que había un hombre con una sabiduría especial, con una sabiduría que viene del cielo. En este día yo quiero que tú y yo aprendamos una lección importante de esta mujer, que siempre vamos a aprender de otros, hasta de un niño aprendemos, pero que sepamos reconocer eso. Y la Biblia es muy clara y nos dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Aceptemos consejos de esa gente que se acerca a nosotros para darnos un consejo de vida. Que si no tenemos esa sabiduría, que sepamos reconocer cuando no la tenemos, pero dice la palabra allí en Santiago, que si no la tenemos, que le pidamos a Dios esa sabiduría maravillosa que solamente Él da y puede dar al ser humano, esa sabiduría que viene del cielo, y luego dice que no te va a reprochar nada. Si se la pides, dice, Él nos la va a dar generosamente sin hacernos reproche alguno. Entonces yo creo que en este día lo importante de esta mujer es saber que ella no le importó viajar kilómetros de distancia para conocer a este hombre de Dios. Entonces tú y yo tenemos un trabajo que hacer en este día, aprender de esta mujer, que reconozcamos la sabiduría que hay en otros y que nos sentemos a escuchar esas voces de gente sabia que trae consejos, que pueda traer consejos a nuestra vida de una manera especial. Entonces me dio mucho gusto compartir contigo esta historia maravillosa, la reina de Saba, que no se te olvide, y de reconocer que ella fue una mujer importante, pero que decidió buscar esa sabiduría que venía de parte de Dios. Y es la invitación en este día para ti y para mí. Busquemos la sabiduría que viene del cielo. Fue un gusto compartir esta historia contigo. Soy Vero Sánchez. Continuamos. Hola, bienvenidos a tu segmento directo a tu corazón. Te saluda tu amiga y hermana Lorena Piña Aguilera. Es un placer estar contigo y tratar de entender muchas veces las situaciones que pasan en nuestra vida, y qué mejor que a través de la palabra de Dios. Y esta anécdota que te traigo hoy en día se llama Cuando Dios obra sin señales. Es algo desesperante, humanamente hablando. Me ha pasado y creo que también a ti te ha pasado, pero por eso venimos a la palabra de Dios, para encontrar el porqué de muchas situaciones que pasan en nuestra vida, y sobre todo a tratar de entender cómo Dios se mueve de diferentes formas en las diferentes circunstancias que estamos pasando. Y hoy precisamente se trata de eso, de cuando no hay ninguna señal a tu alrededor y tú estás en medio de una situación y quieres entender y quieres ver y Señor, háblame, y quieres que hasta el pajarito vuele y dices, es una señal de que Dios me está escuchando, pero no pasa el pajarito, no pasa nada. Entonces, ¿cómo te encuentras a veces ahí en esa situación? Yo te lo digo en lo personal, ha sido frustrante, pero cuando encontré esta historia, este hecho verídico en la palabra, trajo luz a mi corazón y a mi espíritu, y te lo quiero compartir porque de eso se trata, que nos ayudemos unas a otras a entender
cómo obra Dios, a esperar en el Señor, a saber que Dios nunca está lejos de nuestras vidas, de nuestras situaciones, porque a veces así pareciera que el Señor está distante, que el Señor no está cercano, pero es cuando el Señor está tan cercano a nosotras que solamente es tener fe y esperanza sabiendo que el Señor está ahí, aunque no haya señales. Y esta historia se desarrolla en 2 de Reyes 3:17. Te cuento poquito. Hubo una guerra y se tuvo que hacer una coalición entre 3 reyes. Los reyes eran de Israel, Judá y Edom. Y ellos se juntaron para pelear contra Moab. Pero ¿qué crees? Ellos iban camino en el desierto y se les acabó el agua. No había agua ni para beber, ni para sus bestias, ni para su ganado. Entonces imagínate, al no haber agua, eso significaba muerte. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Consultaron al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo les dice, hagan zanjas. Y yo te pregunto, llevándolo en la parte espiritual, y es una metáfora, ¿podríamos hacer zanjas cuando no se ve señales de lluvia? ¿Cómo para qué? A lo mejor para enterrar el ganado o a las personas que se iban a morir, pero no. Cuando tú te acercas a Dios, lo único que el Señor te da es vida y vida en abundancia. Y te da esa palabra a tiempo, pero tenemos que ser tan obedientes. Ellos hicieron zanjas y de la nada, ¿qué crees que sucedió? Se llenaron de agua, sin lluvia. No había nubes, no había nada que dijera que iba a llover. Pero cuando nosotros somos obedientes a cosas que parecen descabelladas, es porque Dios va a hacer algo importante y tenemos que tener esa fe arrebatada, esa fe, hasta una fe que le podrían decir una locura. Pero cuando sabes que Dios está hablando y te está pidiendo pasos de fe, pasos en lo sobrenatural, tú y yo tenemos que ser obedientes porque vamos a ver la mano de Dios obrando poderosamente. Fíjate lo que dice el versículo, 2 de Reyes 3:17. Porque Jehová ha dicho así, no verás viento ni verás lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Fíjate, aquí para mí fue clave esto, porque Jehová ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios sobre tu vida? ¿Qué ha dicho Dios sobre esa circunstancia que estás pasando? Pudiera ser que tus ojos físicos ven devastación, ven muerte, pero Dios dice que vivirá. Dios dice que habrá vida, soplo de vida en esas cosas que parecen muertas. Entonces, cuando Dios obra sin señales, ¿cuántas veces nosotros estamos buscando? Y la señal, como ahorita te decía, y no hay señales. Y eso no quiere decir que Dios está distante. Eso no quiere decir que Dios no está en el asunto. Es cuando Dios está tan cercano a nosotras. Es cuando Dios está a su oído tan atento a tus peticiones. ¿Por qué no decirlo? En esas noches que a lo mejor estás en vela llorando por la situación, por el desgaste, porque verdaderamente no ves nada, no ves que sucede nada. Yo llamo rayos de esperanza. Cuando estoy en medio de una situación, digo, Señor, dame un rayito de esperanza porque lo necesito. Yo sé que estás, pero esta carne necesita, saber, sentir, ver algo que está pasando en esa circunstancia. Pero a veces el Señor no me da esos rayos de esperanza, no me da señales. Hay veces que sí. Pero ahora te estoy hablando cuando parece todo muerto, todo tranquilo, todo en silencio y pasan los días, pasan las horas, los meses y tú esperando y esperando y esperando. Puede ser que estés en desánimo, que pierdas la esperanza, que estés incluso hasta enojada porque puede pasar y se vale, Dios nos conoce. Pero no podemos estacionarnos ahí. Porque a veces oramos sin creer que va a suceder, porque no vemos una nube, porque no vemos un viento fuerte que vaya a decir que va a traer las nubes y va a llover en esa situación. Al contrario, estamos siendo probadas en nuestra fe. Ahora bien, cuando Dios trabaja en silencio, te lo decía, a veces es bien desesperante, bien frustrante. Y a mí me ha pasado y yo me lo he dicho a mí misma, pues ¿no quieres una mujer de fe? Levántate, Lorena, y me hablo y me regaño a mí misma y me recuerdo cómo Dios me ha sacado de situaciones difíciles en el pasado, cómo Dios me ha sorprendido en situaciones que a lo mejor no estoy pasando por nada difícil, pero viene una caricia de parte de Dios
inesperada y digo, ay Señor, yo no lo esperaba, pero gracias porque me das esa caricia del cielo y es para tomar más fuerzas, para seguir hablando de ti, para decirle a aquellas mujeres que sí se puede, que Dios está con nosotras, que cualquier situación que tú estés pasando, por muy difícil, el Señor está contigo, aunque no haya señales. Entonces los 3 reyes estaban en medio del desierto sin agua, sin esperanza, no había lluvia, ni viento, ni nubes, pero Dios dijo, este valle se llenará de agua. Y yo te digo en esta mañana, esa situación en el nombre de Jesús va a ser resuelta de una manera inesperada, sin señales, sin un previo aviso. Vendrá el de repente de Dios a tu vida y te sorprenderás y tu fe va a aumentar y podrás irle a decir a aquellas personas que conocieron tu situación que Dios de la nada hizo todo, que no había circunstancias que parecieran que ibas a salir adelante, pero vino ese de repente de Dios. Así que si tu valle está seco, pueden ser tus finanzas, tu salud, tu fe, tu matrimonio, tus hijos, no sé, lo que esté seco ahorita, déjame decirte que quizás no veas movimiento ni sientas nada, todo está callado, todo está en silencio y qué desesperación, ¿verdad? Pero el silencio no significa ausencia de Dios. Y te lo vuelvo a repetir y quiero que te lo guardes en tu corazón, en tu mente. Dios ya está obrando de una manera sobrenatural, de una manera que tú ni te imaginas y puedes voltear incluso al cielo. ¿Cuántos días pueden pasar y no volteamos al cielo? Pero cuando estamos en una situación difícil, puedes voltear al cielo y puedes ver ese infinito y puedes decir, verdaderamente Dios existe y Dios está tan cercano a mí y no está distante. Entonces quiero que tomes esta palabra. Cuando dice, su palabra es suficiente, Dios no dijo, esperen una señal, sino porque Jehová ha dicho. Grábate este versículo, porque Jehová ha dicho que tú serás fructífera, porque Jehová ha dicho que tú serás más que vencedora, porque Jehová ha dicho que tú vales más que las piedras preciosas. Y puedes meterte a la palabra de Dios y vas a encontrar tantas promesas que el Señor te ha dicho. El Señor no te ha traído hasta este momento para dejarte sola, para que mueras sin esperanza. No, Dios ha venido a darte vida y ha venido a darte esperanza. Solo es cuestión de que recuerdes, porque Jehová ha dicho. Entonces, cuando tienes una promesa de Dios, no necesitas evidencia externa. Necesitas activar la fe, necesitas alimentar tu espíritu, porque cuando no hay evidencia externa, pudiéramos desfallecer y pudiéramos abandonar y pudiéramos renegar y pudiéramos estar tan agobiadas que el Señor te está bendiciendo por otros lados y tú no lo ves porque estás esperando justo lo que tú necesitas porque es urgente, pero hay tantas bendiciones a tu alrededor que tenemos que ser mujeres agradecidas simplemente porque hoy nos dio vida, simplemente porque hoy podemos respirar porque tenemos esperanza. Entonces, tu fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios dijo. Y tenemos que crecer, y esta palabra también es para mí. Yo tengo fe, y mi fe no se basa en lo que veo, en lo que percibo, incluso en lo que puedo sentir, porque esta carne es engañosa, porque mis emociones a veces pueden sobrepasarme, pero Jehová ha dicho, porque Dios lo ha dicho. Entonces me tengo que mantener de una manera firme, consciente y recordando, en este caso sí, las victorias pasadas, porque si el Señor lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente y te aseguro que en el futuro también. Entonces, el milagro va más allá de lo que tú esperas. ¿Cómo está eso? El agua, fíjate, el agua vino no solo para calmar la sed, sino para preparar la victoria de Moab. ¿Sabes por qué? Cuando fueron llenadas esas zanjas de agua, se reflejaba el sol y ¿qué crees? El enemigo se confundió. Son cosas sorprendentes. Yo me puedo gozar en este momento y decir, gracias Señor, porque a pesar de las circunstancias que pudiera estar pasando, tengo esperanza y el enemigo retrocede. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho ha sido para vida, ha sido para victoria, no es para muerte. Tenemos un Dios que nos ama de una manera sobrenatural. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Así que Dios no solo suple, Él abre camino para vencer. A veces podemos tener tanto temor y el temor nos invade porque estamos viendo una realidad física.
pero en lo espiritual te aseguro que se está ganando la victoria a tu favor. Entonces, Dios no solo quiere aliviar tu necesidad, Él quiere darte la victoria completa. No es un Dios de mitad, de porciones pequeñas. Él te va a dar la victoria completa y tú levantarás bandera en señal de victoria. Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Él es mi bandera. Entonces, lo que hoy parece solo provisión, mañana será parte de tu testimonio. Cuando no veas nubes, recuerda, Dios no necesita señales para bendecirte. Cuando el valle esté seco, cree la palabra de Dios que es suficiente, que es bastante. Si el Señor dijo que iba a haber agua, yo te aseguro que va a haber agua también en tu vida. En el pasado lo hizo, Segunda de Reyes, allí lo leemos. Pero hoy también el Señor te dice, en esa área seca que estás viviendo, en esa tierra árida, quizás estás en medio del desierto, va a brotar agua. No va a haber nubes, quizás no va a haber ese viento que te dije, pero va a brotar agua y esa agua es para vida eterna. Entonces la palabra de Dios es suficiente y que cuando el agua llegue, da gloria a Dios. Glorifica a Dios con todo tu corazón y da el mensaje a otras mujeres, a otras familias que están pasando por una situación que pareciera que no tiene arreglo. Platica lo que Dios hizo en ti, que no había viento, que no había nubes, que no había ni una señal, pero vino el de repente de Dios. Y ese de repente de Dios es para darte la victoria, no es para que estés todavía sumida en esa situación, porque a veces, no sé si te ha pasado, no saboreamos la victoria, tanto esperamos la victoria que cuando llega, no la saboreamos y tenemos que dar voces, alabanzas al Dios Todopoderoso por lo que Él está haciendo. Así que Dios no nos ha traído hasta aquí, hasta este momento para dejarnos morir. Así que, ¿estás esperando señales para creer? Hoy Dios te dice, cree en mi palabra, el agua ya viene, confía en mí, aunque no veas nada. Difícil pudiera ser, pero solo recuerda lo que el Señor ha hecho en el pasado y yo sé que vas a experimentar lo sobrenatural de Dios. Va a llegar el agua, va a haber vida en abundancia y tú podrás danzar en medio del desierto. Espero que esta aplicación haya bendecido tu vida. Me despido de ti, te envío un fraternal abrazo, esperando te encuentres bien. Mi nombre es Laura Ruiz y el día de hoy vamos a hacer énfasis en uno de los temas que a mí en lo particular me marcó parte de lo que fue mi antes y después al conocer la trofología. Primero vamos a mencionar o a recordar que la trofología es la correcta selección, preparación y combinación de los alimentos. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre ¿por qué no debemos de mezclar las frutas? Y si ubicamos este concepto, pues este hábito es muy trofológico. Siempre le digo a las personas, podemos hacer muchas cosas en cuestión de salud, en beneficio de nuestra mejora del día a día y de los hábitos, pero este hábito es muy, muy trofológico porque literalmente nos invita a poder seleccionar las frutas que vamos a consumir y vamos a hablar un poquito sobre el por qué no es recomendable. No es que sea como algo fatalista que no se tiene que hacer o que nunca jamás en la vida lo volvemos a realizar, pero la importancia aquí de tomar conciencia del por qué se recomienda que no mezclemos las frutas. Siempre en las charlas o en los hábitos que tratamos de implementar en los pacientes, por hábito les digo, tratar de conocer que la fruta dulce va con la fruta dulce, la fruta ácida con la fruta ácida, el melón y la sandía, por sugerencia, no se mezclan, no se deberían de mezclar ni entre ellas ni con ningún otro, debido a que tienen enzimas digestivas distintas. Entonces, si yo lo que deseo es aprovechar al máximo no solamente los nutrientes, porque indudablemente si lo llegásemos a hacer de mezclarlos, pues hay nutrientes, pero el punto aquí es que nuestro cuerpo batalle lo menos posible para realizar la digestión. Como te decía, indudablemente si nosotros hacemos un cóctel de todas las frutas o de los grupos de frutas, el cuerpo es sabio, es inteligente, es audaz, es todo eso y entonces va a adquirir los nutrientes, pero ¿a qué precio?
al precio a lo mejor de desgastarse o al precio a lo mejor de generar un poquito de malestar, y a lo mejor nosotros decimos, casi no como fruta porque me da indigestión, casi no como fruta porque me da agruras. Entonces, muchas de las ocasiones puede ser que nosotros estemos mezclando de manera incorrecta estas frutas. Además, que siempre también una de las sugerencias es, si nosotros ubicamos que al momento de ingerir nuestros alimentos, por alguna razón, alguno de ellos nos llegase a caer mal, es más fácil que nosotros podamos identificar si estamos en un proceso como, no sé, vamos a pensar de una semana o de 15 días donde intentaré ser lo más pulcro con los hábitos, ubicando los alimentos y demás. Entonces, para mí va a ser más fácil identificar si hay algún alimento en particular en el que incluso puede ser que yo sea alérgico a ciertos alimentos, o la mezcla cuando estos se combinan, a lo mejor hacen mala digestión, y yo puedo empezar a identificar estos puntos para no quitar ese alimento de mi vida, pero sí para reducirlo y para ubicar. Entonces, este hábito que siempre le digo a las personas, procurar, no estoy diciendo que tajantemente no lo hagamos, porque déjame decirte que hay una mezcla muy rica, un licuado de plátano con fresa, y ahí podríamos decir no es trofológicamente correcto, sin embargo tiene nutrientes, sabe riquísimo, pero tratar de que no sea un hábito, que no sea tan frecuente, para que nuevamente, como te digo, en este intento de ser conscientes de los beneficios, de los nutrientes que tiene, y sobre todo de aprovechar lo mejor posible los recursos que tenemos, en este caso en nuestra cocina, que son los alimentos, para que nosotros, nuevamente te digo, un ejemplo, se me está viniendo otro que no quería que se me quedara fuera. Vamos a pensar, hacemos una mezcla y en vez de que nos dé energía, a lo mejor nos da un poquito de pereza porque el cuerpo empieza a batallar, y como te decía, a lo mejor hay ciertos retortijones y decimos, ay, ¿por qué me duele el estómago? Entonces nuevamente puede ser que estemos mezclando de manera incorrecta, en este caso, las frutas. Entonces te recuerdo, fruta dulce con fruta dulce, fruta ácida con fruta ácida, el melón y la sandía no. A veces me dicen, pero qué raro, porque llegamos a un restaurante y hay buffet, y regularmente lo más tradicional que hay, que es sandía, melón. En la fruta ácida normalmente nos tienen piña, y en la fruta dulce normalmente nos tienen papaya, vamos a pensar. Entonces, al momento de nosotros querer surtir nuestro plato, pero yo siempre les digo, muchas veces no se sabe esta regla, pero se supone que nosotros debemos de ser consumidores informados y decir, bendito Dios, hay de los 4 grupos, y yo puedo elegir entre uno de esos 4. Entonces, aquí el punto también es empezar a hacer las cosas con intención, con conocimiento intencionales, con conocimiento y conciencia del por qué consumimos lo que consumimos, el beneficio que nosotros queremos obtener, y sobre todo, te diría, ya casi para terminar, decirte, no me creas. Ponlo en práctica, así como muchos de los hábitos, ponlos en práctica, y ya después tú empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a reaccionar, y me crees nada más la mitad, pero el resto tú ya lo empiezas a experimentar y a hacerlo tuyo. Entonces, te sugiero que, como te decía ahorita, en una semana puedas estar haciendo esta separación de frutas, o a lo mejor una semana, la mayoría de los días, manzana, lo más clásico que nosotros llegamos a mezclar, porque en el centro comercial es muy diverso, por ejemplo la manzana, el plátano, que son papaya, que son de las frutas dulces tradicionales o normalmente como más comunes. Y luego en el área de la fruta ácida, pues el clásico y casi siempre la piña, la naranja, la toronja, y nuevamente lo que es el melón y la sandía. No siempre están de temporada, no siempre están disponibles, como en el caso de las manzanas y los plátanos. No siempre está tan sabroso, jugoso y dulce el melón. Entonces, cuando nosotros vamos al centro comercial e identificamos que hay estas frutas, siempre les digo, tratar de ubicarnos, porque son atemporales, en este tipo de frutas como es la sandía y el melón, y dejar para nuestro día a día o para lo cotidiano la manzana y el plátano, que son muy versátiles, que son muy sabrosos. Yo creo que a la mayoría de la gente le gusta, pero ojo, nuevamente, hay pacientes que no saben o con el tiempo se van dando cuenta que son alérgicos a algunos de estos insumos. Y también el punto es no quitarlos de la alimentación
iniciar reduciendo un poco las cantidades para no privar a nuestro cuerpo de esos nutrientes, pero también para poder identificar hasta dónde mi cuerpo es tolerante a lo mejor a la reacción de alguno de estos alimentos. Entonces, esa es una de las recomendaciones por las cuales esos 3 puntos de no mezclar las frutas cuando las consumimos, para notar los beneficios o para descartar algún tipo de alergia. Te invito a que puedas googlear un poquito más sobre este tema, sobre las sugerencias trofológicas, sobre todo de mezclar los alimentos, en este caso las frutas, pero que puedas ver en tu cuerpo la reacción que tiene al momento de tener más energía, aprovechar los nutrientes. 2, la digestión también en nuestro cuerpo, que habíamos hablado de la importancia de ir al baño. 3, y muy importante, hay personas que me dicen, yo ceno ligero, y se cenan a lo mejor una pieza de fruta o casi un cóctel. Tomar en cuenta que las frutas, de preferencia en las mañanas o hasta la media tarde, las frutas que menos azúcar tienen o se recomiendan para las noches es la manzana verde o las fresas, y eso en cantidades pequeñas. Pero nuevamente, este tipo de fibra o carbohidrato simple lo que hace es darnos energía, dar nutriente, pero también ayudar mucho a la digestión, lo cual es súper importante. Otra recomendación hablando de frutas es ubica que en tu día haya una porción de fruta. Es indispensable que nuestro cuerpo tenga también esa variedad y que podamos estarlos a lo mejor incluso, decirlo así, monitoreando, decir, a ver, esta semana me comí 3 manzanas, una porción de papaya, y luego al tercer día piña en un licuado, y estarle dando esta variedad para nuevamente, como te digo, como tienen enzimas digestivas distintas las frutas, tenemos que darle la oportunidad a nuestro cuerpo de aprovecharlo al máximo. Y como nuestro segmento es consciente de mi salud, entonces notar y ver los beneficios que tiene cuando nosotros estamos variando las frutas. No te digo que no recurras a un multivitamínico, porque es muy recomendable, pero muchos de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita literalmente sí está en las frutas, en las verduras, y lo podemos tener dentro de la alimentación. Te invito también nuevamente no solamente a googlear, sino a llevar incluso un registro, a lo mejor por 15 días, de cómo vas sintiendo tu cuerpo, cómo vas durmiendo, cómo estás yendo al baño, cómo sientes tu digestión, para que identifiques aquellas frutas que a lo mejor tú dices, a mí no todas las frutas me gustan, o por alguna razón esta fruta no me apetece, pero que le demos esa oportunidad también al cuerpo de estar probando, para que incluso en casa nuestros hijos nos vean también consumirlo, y que de alguna manera ellos puedan de una forma natural tener esta variedad de nutrientes dentro de su vida. Si tienes alguna duda, con todo el gusto puedes escribirnos, puedes también platicarnos cómo te va tomando en cuenta o llevando a la práctica estos hábitos, esta información, estos consejos que te estamos proporcionando, de cómo tú estás implementándolos y cómo tú vas viendo los resultados en tu cuerpo. Encantada de poder estar compartiendo contigo esta información, y como te digo, no me creas del todo. Googlea un poquito, llénate de información, que esto sea simplemente como la espinita de a ver qué pasa, si es cierto, pero que sobre todo hagas los hábitos tuyos, y que los puedas tener los beneficios dentro de tu vida. Mi nombre es Laura Ruiz, y agradezco que hayas sintonizado nuestro segmento Consciente de mi Salud. Hasta luego.